Damas y caballeros, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Nuestras disculpas por la relativa incomodidad que van a padecer algunas personas, pero bueno, ya saben que estamos pendientes de tener un nuevo salón de actos cuando finalicen las obras que ya han comenzado, que están ya en la fase de demolición del edificio. En cuanto el edificio se elimine y se construya el nuevo, pues tendremos un salón de actos para poder realizar ahí nuestras actividades. Mientras tanto, pues tenemos que usar provisionalmente estos espacios, como el patio del Palacio de Velarde, que es un patio muy noble y muy interesante, pero que no tiene la función de albergar a tantas personas. Ya no podemos acoger a nadie más, así que nuestras disculpas. Me toca a mí hacer de anfitrión y de presentador en este acto, pues Alfonso Palacio, el director del museo, se encuentra en Madrid para asistir precisamente a la inauguración de la exposición 70 grandes maestros de la colección de Pérez Simón. No hace falta explicar que la presencia de nuestro director en ese evento resulta obligada, pues como saben, Pérez Simón, este astur mexicano, es uno de los grandes benefactores de este Museo de Bellas Artes de Asturias. La conferencia de hoy, con el sugerente título Fortuny en Granada, paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, surge con motivo de la adquisición de la obra María Luisa en el jardín de Fortuny, que pueden ustedes ya admirar y contemplar en el Caballete. Y hemos pensado que nadie mejor que Javier Barón para revelarnos las claves que nos permitan interpretar rectamente esta magnífica pintura. Y ello por dos razones. De un lado, porque Javier es uno de los especialistas más autorizados en Fortuny, y de otro, porque fue él quien nos puso en la pista de este extraordinario cuadro. Javier es, sin ninguna duda, también otro de los grandes colaboradores del Museo de Bellas Artes de Asturias, fue patrono de esta casa, además, y un colaborador permanente para aumentar la calidad de todas nuestras acciones, ¿no? Voy a repasar brevemente su currículum. Como saben, Javier es natural de Mieres, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, institución en donde fungió durante varios años como profesor. Muchos de sus alumnos, como Alfonso Palacio o yo mismo, tenemos actualmente, como ven, responsabilidades en el ámbito profesional del patrimonio cultural, histórico, artístico. Desde 2014, Javier es jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, ha sido comisario de importantes exposiciones y ha participado en la redacción y edición de sus catálogos. Entre las muestras que impulsó en el Prado podemos citar El siglo XIX en el Prado y Joaquín Sorolla, ambas en colaboración con José Luis Díez, Turner y los maestros, en colaboración con David Solkin, y Pasión por Renoir, en comandita con Richard Rand. Portentosas han sido también el Greco y la pintura moderna, todo un hito, y una que hoy resulta del todo pertinente mentar aquí, que es esta, les he bajado el catálogo, Fortuny 1838-1874, porque pues, es el tema que nos atañe hoy, ¿no? Javier es académico correspondiente de las Reales Academias de Historia de la Historia de Bellas Artes de San Fernando y de San Telmo de Málaga, y miembro de la Junta de Calificación y Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid y del patronato de la Fundación Museo Sorolla. Llegados a este punto, me van a permitir una confidencia. Como otras personas, debo a Javier una gran parte de mis conocimientos de historia del arte contemporáneo, pues además de haber sido uno de sus discípulos en la universidad, tuve el privilegio de acompañarlo años después en varias bienales de arte Ciudad de Oviedo que se realizaron aquí, en donde estamos, y compartir también con él cartel en unos cuantos cursos al profesorado asturiano. De todas sus enseñanzas, quizá destacaría ese modelo de investigación científica tan suyo al estudiar las obras de arte, como vamos a tener ocasión de comprobar hoy, siempre regido por la probidad, el equilibrio y el rigor. A todo esto debo añadir, para terminar, que Javier es el ejemplo más brillante, la quintasencia de lo que
podemos decir, el excelente historiador del arte que tiene detrás a un gran crítico y viceversa. Esas dos condiciones coinciden en él. Así que, con el privilegio de recibirlo aquí, en su casa, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, Javier, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Gabino. Y realmente me gustaría hacer honor a todo lo que has dicho y que no salgan ustedes decepcionados después de esta introducción. Realmente también el que el Museo de Bellas Artes tenga un cuadro de Fortuny que se adquirió muy recientemente y que tenga también el cuadro de Rosales que vamos a depositar del Museo del Prado en él, es un hito, porque son los dos pintores de mayor calidad que faltaban en el magníficamente representado elenco de artistas del siglo XIX, gracias en buena medida a la trayectoria de adquisiciones del museo y a la presencia de la dación Pedro Masaveu, que en el siglo XIX pues, pudo permitir tener unos Sorollas y unos Angladas que, si no, por sus precios hubieran sido inasequibles al museo, ¿no? Con ello y con otras, con las adquisiciones, con el nuevo depósito también de Villagonzalo, la colección del siglo XIX del museo es extraordinaria, es una de las mejores colecciones existentes en España de pintura del siglo XIX, también con pocos pero significativos ejemplos igualmente de escultura. Y entonces el hecho de que faltara una obra de Fortuny, que el Prado además no podía depositar, porque la sala del Museo del Prado dedicada a Fortuny está casi íntegramente toda la colección de Fortuny. Solo tenemos dos obras pequeñas, además, que nos sirven cuando se presta alguna para sustituirlas, pero por eso no podemos depositar nada. En el caso de Rosales, que hemos pasado de tener 20 a 27 en muy pocos años, en apenas 5 años, por donaciones, compras muy afortunadas que tuvimos y algún legado, pues sí era más posible. Entonces, tampoco sale en el mercado obra de Fortuny de calidad, salen pequeñas cosas, salen muchísimos falsos, un 90% de lo que aflora al mercado es falso, por desgracia, pero falsos no solo de ahora, hechos ahora, sino falsos hechos incluso en época de Fortuny. Ya el hijo de Fortuny avisaba de que muchos artistas, como él había contado gracias a su virtuosismo y su brillantez, con la posibilidad de vender en altos precios su obra, muchos artistas copiaban su estilo, hacían obras de moros, por ejemplo, o también, sobre todo, de casacas, que era otro género que él utilizó mucho y que la vicaría se vendió en un precio récord entonces de 70.000 francos, y realmente ponían su nombre a estas imitaciones que no eran obras de él, ¿no? De tal manera que la posibilidad de adquirir un buen Fortuny es muy difícil, porque hay pocos, porque está muy embarrado el mercado, salen falsos, salen obras de seguidores, y en ese sentido, pues claro, es muy elogiable que un museo adquiera una obra de Fortuny. Recientemente también el Museo de Bilbao ha adquirido otra obra, la Plaza de Toros, de otro carácter, y en este caso a mí me parece una obra interesantísima, una obra que ya publicamos en el catálogo de Fortuny en 2017. Entonces no se sabía dónde estaba esta obra, en paradero desconocido, y cuando apareció, pues después de descartar, el Prado en ese momento no podía hacerse cargo de ella, después de descartar esto, pues inmediatamente pensamos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que efectivamente necesitaba una obra de Fortuny y una obra buena, una obra de cierto tamaño. Piensen que para Fortuny un cuadro de 1 metro es ya grande. Hay muchos cuadros muy pequeños, por ejemplo, el Desnudo en la playa de Portici mide 7 por 12 o 7 por 13, por ahí. Y esta obra tiene una consistencia y un interés enormes, ¿no? Por lo tanto, estoy contentísimo de estar aquí, de ver
el cuadro con su marco y de poder aportar algo del conocimiento, puesto que esta obra, pintada en Granada en 1871, es también un claro exponente de lo mejor del artista, de lo que pinta no para el mercado, que le exige cuadros como La Vicaría, sino para sí mismo. Es su hija y está en un jardín junto a flores, ¿no? Es un cuadro que además no trata de vender, se queda la familia con el cuadro a la muerte de Fortuny. Está primero en los Campos Elíseos de París, donde va a vivir su viuda, después en el Palacio Martinengo de Venecia, al menos durante el tiempo que viven allí Cecilia, la viuda de Fortuny, y la propia María Luisa, la retratada. Durante ese tiempo permanece con ellos. Probablemente después pase a propiedad del hijo de Fortuny y no sabemos cómo ni cuándo el cuadro pasa al mercado y realmente aflora, pues este mismo año ha aflorado al mercado veneciano, que no suele ser un mercado rico en obras de Fortuny, aunque el hijo es el mago de Venecia y pintó y desarrolló toda su actividad de telas, de creador de telas, de diseñador de trajes, de escenógrafo, de iluminador. Es una especie de Leonardo del siglo XX, pero en cambio su padre apenas apreciaba Venecia, donde pintaba uno de sus amigos íntimos, Martín Rico, que le invitaba mucho, pero para Fortuny Venecia no tenía atractivo como tema pictórico. En cambio, Granada sí que lo tiene. Granada y Portici lo tienen mucho, ¿no? ¿Por qué va a Granada Fortuny en el año 1870? Realmente va huyendo del triunfo internacional que le había supuesto La Vicaría, las llamadas continuas para encargos y para actividades sociales que a él no le interesan. Los encargos tampoco tiene tiempo para asumirlos, puesto que La Vicaría le había llevado muchísimo tiempo y cada uno de estos cuadros tan precisos de casacas verdaderamente le hipotecaba su actividad pictórica, y él quería pintar otras cosas que eran las que de verdad le interesaban. Un amigo suyo, el pintor Reñol, un pintor que por desgracia murió en la guerra franco-prusiana, pero que es un admirador extraordinario de Fortuny, le recomendó ir a Granada. Y en Granada, que era un lugar apartado, con una tradición magnífica de arte, pero que en esos momentos en España, en 1870, el mayor interés que tenía era la restauración que estaba haciendo Contreras, una especie de arquitecto restaurador, aunque sin título de arquitecto, estaba haciendo de la Alhambra. Y entonces allí se va a Fortuny, al cual le atraía mucho el pasado árabe, no solo de Al-Ándalus, sino él había viajado a Marruecos en 1860 y 1862, pensionado por la Diputación de Barcelona, y se había quedado fascinado por la luz del norte de África, había pintado cuadros maravillosos y se había apartado de las corrientes dominantes, incluso de la vertiente del orientalismo europeo, que era más efectista. Él lo que asimilaba de África era sobre todo la luz y la claridad de las composiciones, en composiciones muy perpendiculares. La arquitectura árabe basada en los cubos y en la geometría del paralelepípedo le interesaba muchísimo. Entonces en Granada él va a ver también, o va a cumplir esta fascinación por las antigüedades árabes, por la arquitectura árabe, por la arquitectura mudéjar, que hace intervenir el Renacimiento o el Gótico también, y el arte, y la derivación del arte islámico, y a través del conocimiento de su suegro. Él estaba casado con Cecilia de Madrazo, una hija del director del Prado, la máxima autoridad en la pintura entonces, que era Federico de Madrazo, un pintor de gran prestigio. Contreras conocía a Federico de Madrazo e inmediatamente le facilita el acceso a todos los patios de la Alhambra a Fortuny,
y a Ricardo, su cuñado, Ricardo, que es mucho más joven que Fortuny, que le sigue en esos momentos, y los dos se establece la familia. Entonces ya María Luisa, que había nacido en Roma en 1868, cuando van a Granada tiene 2 años solo, y todavía no había nacido el segundo hijo, Mariano Fortuny Madrazo, que nacería al año siguiente. Entonces se establecen en la Fonda de los 7 Suelos, en el recinto de la Alhambra, justamente en el perímetro, y acceden allí durante los meses del otoño. Y empieza, dice Fortuny, que había empezado 3 cuadros de patios, y uno de ellos es este. Es una de las obras maestras del pintor de todos los tiempos y que queda inacabado. Es un cuadro que mide un poco más de 1 metro de ancho, de los grandes para el formato del pintor, y como vemos en esta fotografía, la fascinación por ese pasado árabe que despierta como la propia vivencia del interior de este espacio le lleva a reflejarlo y a proyectarse hacia ese pasado con figuras que están poblándolo. En este caso solo llega a hacer, como vemos, figuras que están poblándolo y que pero también sus tapices, la manera de recrear ese ambiente con las plantas, que como vemos se van a parecer bastante a las plantas, trepadoras que luego va a utilizar, ¿no? Y que algunas de ellas están por el suelo en el cuadro del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y tenemos también otros elementos que dan cuenta de su afán coleccionista, como son estos tapices desplegables, y luego su fascinación por las artes decorativas en los estucos, en las azulejerías y en toda esta cerámica vidriada que tenemos aquí, ¿no? La belleza y la elegancia del patio de la alberca, que es un tema que van a pintar después Sargent, John Singer Sargent, y también Joaquín Sorolla, después Rusiñol, después también otros artistas andaluces como es Rodríguez Acosta. Todos ellos van a pintar este patio, pero el primero que lo pinta de esta manera apaisada y con este preciosismo es Fortuny. Este cuadro se expuso después de mucho tiempo de haber estado en paradero desconocido, se expuso recientemente en Granada. Yo fui solo a verlo, era una exposición que era la Alhambra en la pintura o la Alhambra en el arte, y realmente era una obra muy importante. Yo pensaba, porque lo conocía en blanco y negro, lo publicamos aquí en blanco y negro y además con algunas modificaciones que se hicieron, porque pudo haber intervenido después de la muerte del pintor otro artista, posiblemente Raimundo de Madrazo. Yo pensaba que el agua iba a ser más transparente, pero no, efectivamente es más opaca, tiene esa turbiedad que hace esta aproximación de Fortuny al mundo árabe, una aproximación con una cierta ambigüedad en lo que representa. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Aquí vemos otra de las obras maestras, está acabada, el Tribunal de la Alhambra, que además adquirió Dalí, que era un admirador de Fortuny. De hecho, cuando Dalí expuso en Barcelona en cierta ocasión, quiso que la batalla de Tetuán de Fortuny, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, estuviera en su exposición, porque era un pintor que admiraba y quería esto, lo cual parecía una boutade, pero realmente esa fascinación le llevó a adquirir esta obra, que es una obra, como digo, ya terminada y verdaderamente maestra. Pero ¿qué es lo que representa? La crueldad del Tribunal de la Alhambra. Y a eso me refería con esa ambigüedad de Fortuny al tratar los temas árabes, ¿no? Estamos viendo estos personajes arrojados con los pies en los cepos, luego el verdugo que está vigilante y el tribunal sentado en esta estancia, en esta tarbea, las sillas de montar y luego
como vemos, todos los espacios perfectamente definidos. Aquí hay una búsqueda de las 3 dimensiones por espacios sucesivos bien graduados, por mamparas o diafragmas sucesivamente paralelos al espectador, algo que expresa la compartimentación de la arquitectura árabe, que es uno de los rasgos distintivos de esta arquitectura, ese gusto por lo compartimentado, que luego además hereda la arquitectura española por influencia islámica y que Fortuny comprende inmediatamente sin necesidad de más, ¿no? El fondo ampliado a un jardín además permite al artista dar una visión abierta de este espacio aparentemente tan cerrado. Otro rasgo que él capta muy bien en este cuadro es la divergencia o la antítesis entre grandes superficies desornamentadas, totalmente vacías, y en cambio la acumulación del ornamento en las yeserías o en las azulejerías en espacios muy definidos y muy delimitados, las albanegas, estas enjutas o estos espacios de triángulo curvilíneo, y también, como vemos, las puertas o los zócalos, ¿no? Esto es muy característico de la arquitectura árabe y a él le interesa mucho. Él aprovecha la estancia en Granada para hacerse con el gran jarrón del Salar, el jarrón Fortuny, que se llama, que lo compró a su muerte en la venta en el Hotel Drouot Vasilevsky y luego pasó por incautación al Museo de San Petersburgo, al Hermitage. Compró también el jarrón de la Alhambra. Se hizo una colección de primerísimo nivel, hasta el punto de que cuando el Louvre hizo las nuevas salas de arte islámico, la invitación, estábamos nosotros preparando esta exposición y habíamos pedido esa obra, y cuando vi que la invitación de las salas de arte islámico era el león de Fortuny, que era una especie de incensario de bronce, pensé que no nos lo iban a prestar. Por suerte nos prestaron otras cosas, aunque el león no. De tal manera que sus obras, las obras de su colección que se vendieron a su muerte, están en los museos mejores del mundo, ¿no? El Hermitage, el Louvre, otros museos como el Metropolitan, Museo de Turín, etc. Bueno, este cuadro es probable que lo hiciera con la cámara oscura, porque tiene una precisión extraordinaria en la búsqueda de la profundidad. No tenemos la certeza porque no hay una documentación que lo avale, pero sí, en cambio, como veremos, que hizo otros 2 cuadros relacionados además con el del museo, porque en uno de ellos aparece María Luisa. Hizo otros 2 cuadros en donde sí que empleó la cámara oscura. Bueno, vamos a pasar. Aquí tienen cómo el pintor estudiaba con detalle, pero con una factura muy diferente, las figuras, ¿no? Como ven aquí, es esta figura de la derecha la que estamos viendo en este estudio preparatorio. Y ven la figura del cepo en este dibujo que está en uno de los cuadernos que expusimos del Musée d'Orsay, que sí que nos prestó un cuaderno magnífico de temas de la Alhambra en el que estaba esto, o también en esta pequeña tablita que apenas medía esto. Esta la llevamos a la exposición porque era un ejemplo del interés de Fortuny por los objetos. Esto es extraordinario, ¿no? Cómo hace de cada objeto es un mundo para él. Él nos permite entrar en ese objeto que luego utiliza en la pintura, lo tienen a la izquierda, pero ahí está casi como un lugar secundario. Entonces, esta manera de trabajar tan precisa y tan para estos grandes cuadros, grandes de calidad, pero no de formato, porque el cuadro de Figueras mide aproximadamente una cosa así, ¿no? Tuvimos también la exposición. Esta manera de trabajar tan estudiada pues nos pone ante un artista que toma su profesión enormemente en serio, siempre está activo. Lo decía su cuñado, cuando por la mañana se levantaba ya estaba forjando una espada, martilleando, porque le interesaban mucho las artes decorativas. Después salía a la Alhambra para trabajar, para pintar durante todo el día, las horas de luz, y por la noche utilizaba una lámpara para hacer acuarelas y dibujos.
Bueno, otra de las vertientes de asimilación de lo árabe hacia el pasado, influida en parte por Washington Irving, cuyos cuentos en la Alhambra estaban en su biblioteca. Este escritor norteamericano había estado allí en la Alhambra, viviendo incluso en los años 30, y allí había extraído la inspiración para estos influyentes cuentos de la Alhambra que fascinaron no solo a Fortuny, sino también en este momento, los años 60 y 70, a un conjunto de artistas como Regnault, también muy inspirados por lo oriental, ¿no? Entonces, La matanza de los Abencerrajes nos muestra cómo en uno de estos patios se reflejan las muertes violentas que han ocurrido ante la indiferencia de los que luego están vigilando, ¿no? Realmente aquí es un tema muy sombrío. Este cuadro está en el Menac. Fíjense cómo tampoco acaba las figuras del primer término, que están en escorzo, pero sí se dedica a acabar aquello que le interesa más, que son precisamente estos arcos angrelados, los capiteles nazaríes tan característicos y toda esa arquitectura decorativa que al artista le interesa. En Fortuny se da una cosa de gran modernidad, y es que muchas veces, no en este caso que vemos que está firmado con un sello, pero muchas veces le interesa dejar constancia de distintos grados de acabamiento en la misma pintura, algo que luego hará Jiménez Aranda, un seguidor de Fortuny, y después harán muchos otros artistas, entre ellos Picasso, ¿no? Pero esto lo veremos quizá en otras obras. Él, cuando se instala en Granada en 1870, pinta la ciudad. Para él es un descubrimiento. Granada es una de las ciudades más herméticas de toda España, ¿no? Debido seguramente a ese pasado árabe que duró 7 siglos. Y realmente por eso el título de un poeta granadino del siglo de oro, Pedro Soto de Rojas, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Es así, los cármenes son arquitecturas o son jardines cerrados, y los palacios de la Alhambra están totalmente cerrados, ¿no? Hay una muralla, hay un exterior liso, y luego cuando entra uno solo descubre aquella magnificencia del patio de la Alberca, por ejemplo, el Generalife, o el patio también de los Leones. Se tiene que meter dentro. Por afuera la arquitectura árabe no delata lo que hay dentro, ¿no? Y eso a Fortuny le fascina, ¿no? Esa capacidad de descubrir y ese misterio que de algún modo él es capaz de desentrañar, ¿no? Uno de los mejores críticos de Fortuny, que fue Théophile Gautier, el gran poeta y escritor francés, fascinado por España, veía en una crítica que hizo en 1870 de su obra, veía en Fortuny a alguien que se había sabido separar de las corrientes más visibles. No exponía en las exposiciones nacionales de Bellas Artes españolas, no exponía en los salones de París, simplemente tenía su estudio y ahí iban los marchantes o ahí iban los coleccionistas. Y el viaje a África le daba también su misterio, esa afición al coleccionismo de épocas raras. Es uno de los primeros coleccionistas de arte japonés y es el gran coleccionista de ese momento, junto con el barón d'Avilliers, que es amigo suyo íntimo, de antigüedades islámicas. Bueno, todo eso configura un perfil muy peculiar, apartado, como digo, de las corrientes dominantes, y alguien que se recluye en Granada cuando ha triunfado en París. No es lo típico, porque un pintor que fuera diplomático, que estuviera ávido de dinero, como hubiera podido ser Dalí, por no citar otro, ¿no? Pues se hubiera quedado en París, hubiera amortizado ese triunfo y hubiera estado en todos los salones y hubiera vendido todo, ¿no? Pero Fortuny no, se va a Granada y allí desarrolla pues obras realizadas al aire libre, como en estas casas del Realejo Bajo en Granada, que nos muestran ese interés por la luz también. Hay 3 épocas fundamentales en su trayectoria que exhiben ese valor de la luz: África, 60-62,
y 71, esos 3 viajes. Granada, 70-72. El 71 es un viaje de apenas 2 semanas que hace en otoño de su estancia en Granada. Y luego Portici, un verano, el verano último de su vida en el año 74. Portici, que está cerca de Nápoles. Y en esos 3 momentos, que son en caso de África son más porque son 3 viajes, pero esas 3 localizaciones son las que permiten comprender lo mejor de Fortuny y las que permiten explicar también su originalidad. No es un pintor solo virtuoso, no es un pintor que triunfa, no es un pintor al uso, sino que es un pintor que va mucho más allá. En el año 70 hay que recordar que los impresionistas no han expuesto todavía, estamos en el 74. Fortuny no es un impresionista español, por así decir, aunque se ha dicho varias veces esto, se ha explicado así, no. Él persigue otras cosas, pero ya es consciente de algunos de los rasgos que luego van a desarrollar los artistas del impresionismo, como por ejemplo, a ver, ¿cómo hago esto? Ah, no, es aquí. Como por ejemplo que las sombras están coloreadas. La sombra no es negra, sino que la sombra tiene color, ¿no? Este color azul, por ejemplo, lo estamos viendo claramente en todas las sombras, ¿no? Fíjense cómo este espacio, una calle del Realejo Bajo al pie de la Alhambra, nos coloca una serie de figuras. Hay unas puertas que se abren misteriosamente, las ventanas están cerradas, como hay un colorido especial que no está en la tradición española, que sigue el colorido castizo de Velázquez en estas fechas, sino que es un colorido basado en otros tonos, como estos azules, violáceos o estos verdes, que el artista busca además aprovisionándose de pigmentos de una extraordinaria calidad que él compra en París, en las tiendas parisinas que tienen los mejores pigmentos, ¿no? Y que entonces pues dan, en parte, sabiendo usarlos, dan esta calidad a sus pinturas. También un cuadro, este paisaje de Granada, que ve desde su primer estudio, que nos refleja lo que les decía del diferente grado de determinación y cómo muy a menudo Fortuny lo que hace es que mete al espectador en el cuadro, en obra, en parcelas del cuadro casi abocetadas, y luego va precisando, cuando el ojo va hacia el medio, va precisando cada vez más hasta llegar a un núcleo que es lo que está totalmente acabado, que es esta casa que vemos aquí, y luego va otra vez haciéndose cada vez más desleída la conformación de lo que representa, de tal manera que hay como 3 espacios distintos, ¿no? El espacio más cercano, que aparece muy abocetado, el foco, esto es una visión fotográfica, el foco que está en el segundo término, a donde él apunta, y luego la lejanía, en donde vuelve otra vez a perderse la definición, ¿no? Y esto lo vamos a ver en muchas de sus obras. Fíjense también la fascinación por los temas de niños, como este, Niña entre árboles en la Cuesta del Rey, con estas raíces tan marcadas, un tema que luego hará Jiménez Aranda también. Fortuny abre la puerta a muchísimos artistas que le siguen de diversa calidad, incluso artistas mayores que él, como Palmaroli, que era amigo de Rosales, van a cambiar de estilo para aproximarse a Fortuny, porque de esa manera creen que van a vender y de hecho venden más, ¿no? O la carrera del Darro, que nos pone en contacto también con el mejor acuarelista del momento. Su amigo Reñol decía que envidiaba a Fortuny sus acuarelas, porque él no conseguía esos efectos por más que se esforzara, ¿no? Y aquí ven pues cómo esa humedad, ese efecto de lluvia reflejada en el pavimento, acompañada por el río, está plasmado de mano maestra por esta acuarela que él hace en el estudio, pero basándose en una impresión del natural, ¿no? Bueno, y vamos aproximándonos al cuadro, porque cuando él en 1872, en noviembre del año 71, alquila
una casa en Granada, ya se va de la Fonda de los Siete Suelos, alquila esta casa, una casa con un gran patio, con un jardín protegido por tapias, y este es el paraíso cerrado para muchos, abierto para pocos, donde vivía Fortuny, que acoge a algunos amigos y que acoge también a su suegro en Granada, ¿no? Fíjense, este sí que lo hace con cámara oscura, porque hay una carta de Ricardo en el que se refiere a 2 cuadros de jardines hechos con esta invención, y eso permite dar esta identificación de planos. La obra queda inacabada, luego la termina su cuñado Raimundo de Madrazo, otro magnífico pintor, que representa aquí a Cecilia de Madrazo y el perro que Fortuny sabía que quería colocar, ¿no? Porque Fortuny dejó esta parte sin hacer y esta figura no estaba. El resto queda igual. Los cipreses cortados por el borde superior del lienzo nos hacen pensar en otra obra de la tradición española muy importante que había visto en el Prado, donde él había hecho copias, aunque no conservamos ni sabemos que copiara los jardines de Villamedici, seguro, de Velázquez, seguro que los tenía en mente cuando hace este cuadro, quizá de manera incluso inconsciente, con los cipreses cortados también por la parte superior de esta tapia, ¿no? Fíjense también cómo los cipreses, unos están vivos y otro en el centro casi está muerto, ¿no? Como hay una idea de la vitalidad de la naturaleza y de su carácter también perecedero. Cómo están estas plantas trepadoras que hemos visto en otros cuadros, como está la fuente en el último término, y las malvas reales, la flor predilecta de Cecilia de Madrazo, que Fortuny pinta una y otra vez, ¿no? También aquí se ve lo que les decía de cómo entramos por la parte inferior y este empedrado está mucho más suelto, mucho menos definido que el segundo término, en donde están los elementos principales colocados, el seto, las plantas, y luego al fondo se va perdiendo también. Esta es una obra relacionada estrechamente con esta otra, que es la otra obra del jardín, es como si se aproximara al segundo término, y aquí aparece nuestra protagonista, con un año más del que tiene aquí. Aquí tiene 4 años, está pintada en el año 72, justo al mismo momento que el cuadro del Prado, que el cuadro anterior, en donde sale la esposa. Aquí está entonces ella solo. Hay otros cuadros en el que aparece el hijo que había nacido en el 71, que tenía 1 año ya. Y ven las mismas plantas trepadoras, el mismo ciprés muerto en el centro, como si nos hubiéramos aproximado, la misma tapia y los otros cipreses vivos, ¿no? Y el seto que vendría por aquí, ¿no? María Luisa aparece jugando con una muñeca, fíjense en ella porque esta misma muñeca reaparecerá en otros cuadros. Hay también unas bolas o pelotas que estarán en otros cuadros y estos tiestos muy característicos donde Cecilia, que es la que se ocupa del jardín, planta las flores, ¿no? Ven aquí que es una obra menos trabajada que la anterior, pero también con los planos muy bien definidos. Y aquí tenemos la primera noticia que tuvimos de este cuadro cuando en la investigación de la exposición, bastantes años antes, fuimos a Venecia y nos encontramos con un álbum inédito totalmente que se había formado entonces y que estaba en propiedad del hijo y que pasó al actual Museo Fortuny de Venecia, que les recomiendo ver porque es el Palazzo Pesaro y ahí están algunas obras de Fortuny padre y buena parte de las del hijo y parte de la colección también que formó el padre, entre ellas algunas antigüedades otomanas y otras renacentistas. Bueno, pues aquí ven, claro, es una buena foto en blanco y negro. Veíamos que era un cuadro muy interesante también y veíamos que era un cuadro que estaba en paradero desconocido, no pudimos dar con él en ese momento, ¿no? Por otro lado, veíamos también que estaba enmarcado de una manera muy
peculiar de Fortuny, que normalmente utilizaba los marcos del siglo XVII a la manera española, con dorados, con talla, que tienen en los medios puntos, como ven, una decoración, y también en las esquinas, ¿no? De aquí se puede pensar cómo era ese marco, ¿no? La única foto que había. Pero luego, en las fichas que posteriormente se hicieron en el Museo Fortuny, digo, de Venecia, nos encontramos que también aparecía este cuadro, una imagen de este cuadro desenmarcado, con una fecha hipotética, porque pensaban que este cuadro se había hecho en Portici, veremos por qué, porque tiene un punto de vista alto, como los cuadros de desnudos del final de su vida, de desnudos de niños, y nos encontramos también con estas fotografías de la casa del Palacio Martinengo en Venecia, que es el palacio que ocupó Cecilia de Madrazo, que se fue a vivir cerca de donde se había establecido Martín Rico, cerca de la Salute. Es un lugar que está en las casas y los palacios anteriores a llegar a la Salute, casi al final del canal. Entonces, fíjense aquí, este es el cuadro. En el Palacio Martinengo, aquí está con un marco nuevo, que es el que tiene ahí, un marco de estética Segundo Imperio, aunque se hizo en la Tercera República. De hecho, bueno, luego lo veremos porque aquí al trasluz no se ve muy bien. Pero fíjense que encima del cuadro de María Luisa, esto es una especie de altar de honra perpetua que hace la viuda de Fortuny a su marido. Aquí están el arcón, aquí en ocasiones o en otras fotografías, aquí a la derecha, encima de este casone que está en el Palacio de Pesaro, que no es este, es otro, el Palacio Pesaro degli Orfei, donde está el Museo Fortuny, que compra el hijo y que se va a vivir allí. Entonces aquí estaban los hijos del pintor en el salón japonés. Pero fíjense que encima del cuadro está el retrato de Fortuny por su suegro, Federico de Madrazo, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que tenía un marco, ese marco español, que era parecido al que debía tener esta obra, a juzgar por la fotografía del primer álbum que vimos, ¿no? Entonces, aquí ya se lo habían cambiado, ¿no? el marco. Es un marco que le va muy bien también. En vez de ser español, en este caso es francés, pero es un marco magnífico. Fortuny cuidaba muchísimo, como gran coleccionista de las artes decorativas, sabía muy bien la importancia que tienen los marcos, ¿no? Le cornice, como dicen los italianos, ¿no? Y para él, pues la riqueza de un marco contribuía siempre a valorar la pintura, ¿no? Marcos dorados solía utilizar no solo para sus pinturas, sino a veces también para las acuarelas. Y las veces que las acuarelas no eran doradas, ponía un passepartout dorado, que de esa manera concentra esos rayos, irradia una calidez y una suntuosidad especial hacia lo que encierra ese passepartout o lo que se encierra en ese marco, que es la pintura, ¿no? Tiene una iluminación, por tanto, una iluminación áurea que da calidez, ¿no? Aquí tienen las dos obras. Abajo el cuadro del Museo de Bellas Artes de Asturias, aquí está María Luisa, no sé si la ven, pero bueno. Y encima está el retrato de Fortuny por Federico de Madrazo, su suegro. Ahí se ve mejor el marco español, parecido al cual, es un marco un poco mayor, porque el cuadro también, como ven, es ligeramente mayor. Entonces, tiene el medio punto en los medios. Vamos a ver, en los medios la decoración existe también y en los ángulos se desarrolla más, porque tiene que en el cuadro que veíamos, ¿no? Como ven, pero el sistema es el mismo, ¿no? También está el filo, también tiene un filo decorado, igual que aquí. El filo es este elemento de moldura que es el que está en contacto directo con el lienzo, ¿no?
Bien, y aquí tienen los hijos de este cuadro grande que debe ser, es poco apaisado, pero normalmente aquí estaban los hijos del pintor en el salón japonés, encima del casone. Bien, y ya vamos al cuadro, sin más, en donde ven varios elementos. Bueno, tenemos la ventaja de tener la propia pintura, que es un lujo realmente. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Por qué pensaban que era en Portici los que pusieron 1874, ¿no? Que no creo, esas fichas son posteriores a la muerte de Fortuny hijo, que fue en el 44, 45, también a la muerte de Henriette Nigrin, que era su esposa. Son obras más modernas. Entonces, claro, el conocimiento de Fortuny no era tan grande. Entonces, fijémonos en esta obra, por ejemplo, o en esta otra. Este es el hijo de Fortuny, en Portici, que tenía 3 años, entonces, los mismos que tiene María Luisa aquí. ¿Qué vemos aquí? No hay horizonte, hay un punto de vista alto, el del pintor, que está mirando a un niño en la playa desnudo. Bueno, hoy no sé si nadie podría pintar a un niño desnudo, le acusarían, ¿no? Pero entonces Fortuny sí lo hacía. Y realmente este era su hijo, este se ha dicho que su hijo no puede ser, es alguien mayor, ¿no? Este tiene la postura, por cierto, del hermafrodita que trajo Velázquez de Villaborghese y que también ese pasado clásico a él le influye, ¿no? Pero esta visión de estos 2 cuadros y de otros más que no les traigo de Portici es la que hizo pensar que esta obra también había sido pintada en Portici, pero no. Fue pintada en 1871 y además fue pintada en el verano, en julio de 1871, porque en una carta de Ricardo de Madrazo, su cuñado, a Federico, dice lo siguiente. Federico de Madrazo, que era el padre de Ricardo, gracias al cual conocemos muchísimo de la vida en Granada de Fortuny. Dice: Mariano ha hecho un retrato muy bonito en medio de flores, precioso. Un retrato de María Luisa, ¿no? Entonces, esta obra debe corresponder con ese momento, que es el verano. Fíjense la intensidad de la luz. Fíjense también en cómo la fascinación por las flores de Fortuny, alimentada por su esposa, que las cultivaba o que las compraba también, le da pie a mostrarnos flores de color rojo, flores de color amarillo y flores también de color violeta, un color ajeno totalmente a la tradición española y que solo utiliza Raimundo de Madrazo, por influencia de Fortuny seguramente, y el propio Fortuny. Era un color que era visto como demasiado atrevido, demasiado diferente a lo que un pintor podía hacer, demasiado, ¿cómo decir?, demasiado afeminado quizá, ¿no?, demasiado precioso para el gusto español. Pero claro, Fortuny tiene un mercado en Francia mucho mayor que en España. En España apenas tiene mercado. Y realmente los que compran su obra son los marchantes franceses que la venden tanto en distintos países europeos como en los Estados Unidos. Luego vemos otra cosa que, bueno, yo lo he estado viendo ahí en el cuadro, pero cuando se exponga lo podrán ver. Y es el uso de la vibración de la luz a través del recurso de dejar la preparación, que es este blanco, la preparación visible en distintas áreas del Prado. Aquí está la preparación, que es ese blanco cremoso, aquí también, es decir, aquí también. La pintura no recubre por completo la capa de la preparación que hace el artista. Ahora los artistas toman lienzos, ahora no, después de Sorolla ya, la imprimación industrial es la que utilizan, ¿no? Pueden dejarla también en parte visible, pero en el caso de Fortuny esto tiene una importancia enorme, esa preparación crema, porque es la que da esta vibración extraordinaria a
a toda la pintura. Parece como si la pintura irradiase luz hacia nosotros. ¿Por qué? Porque está en el fondo, esa luz viene del fondo de la preparación que, por un lado, a través de las capas de pintura superpuestas puede aflorar, pero, por otro, aflora directísimamente, sin capa alguna, en los lados o en las áreas en las que se ve directamente, ¿no? Vemos cómo la niña se nos muestra totalmente absorbida por lo que está haciendo, está mirando no sabemos qué, porque justo aquí el pintor no ha detallado, sí detalla mucho la figura de la niña, pero no en cambio lo que está mirando, ¿no? Fíjense también cómo le coloca esta especie de cinta de color rojo. Podría ser una gargantilla muy fina de coral o seguramente será una cinta roja, ¿no? Que le da también un cierto colorido a la figura vestida como vestían los niños entonces, con estas faldas de volantes, ¿no? Fíjense cómo aparece rodeada por completo de esta vegetación, que es el verdadero protagonismo. Es una imagen casi, podemos pensar, irreal, ¿no? Este sería un tipo de pintura que interesaría mucho a los británicos en este momento. De hecho, Fortuny también tuvo un gran mercado en Londres, ¿no? Porque la presencia de la naturaleza y sobre todo de las flores a las que tan aficionadas son los británicos. De hecho, los británicos hacen tours por Europa, según van floreciendo en los distintos jardines europeos, van a un lado, a Giverny, a ver el de Monet, o van a Versalles, o van a otros sitios, guiados solo por eso, ¿no? Entonces, el artista, claro, tenía un mundo, todavía no estaba en el Realejo Bajo entonces, pero sí que iba a los jardines de los adarves de la Alhambra de Granada, donde empezó varios cuadros, ¿no? Y donde debió pintar seguramente este, no podemos afirmarlo. Ven también, la obra maestra de Flores es esta que está en el Prado, las malvas reales, la flor predilecta de Cecilia, son estas flores. Ahí ven también cómo la preparación está visible en distintas partes del lienzo, esa preparación crema clara, el mismo color, y cómo también se ve el diverso grado de acabamiento y el diverso grado de superposición de capas, ¿no? Apenas hay una capa que no cubre la preparación en el perímetro del lienzo por todas las partes. Y según vamos centrándonos, vemos estas corolas de las malvas reales cargadas de color, cargadas de empaste y que nos sitúan también, estas más abajo, estas más blancas, y que nos sitúan en esos distintos grados de acabamiento con una pintura nueva, moderna, que no se practica así, porque un pintor normal hubiera optado o bien por acabarlo todo mucho o bien por acabarlo todo de una manera menor, ¿no? Más suelta, pero con una homogeneidad en el tratamiento. Y esto no lo hace Fortuny, en parte por esa búsqueda de la perfección, pero al mismo tiempo esa diversidad de acabamiento le acaba interesando o es algo que él acaba asumiendo. Fíjense cómo en esos jardines de los adarves el pintor coloca sus figuras, ¿no? O en un jardín que no sabemos cuál es. Este es un cuadro de una colección particular también, en donde vemos una figura inmersa en el paisaje, pero es un cuadro más convencional que el del Museo de Bellas Artes de Asturias. La figura está en pie, la figura se destaca, la figura tiene una cierta sensualidad que la convierte en algo agradable para un coleccionista, mientras que esto no. Bueno, esta obra estaba, como vemos, en las fotografías del estudio de Fortuny, ¿no? Como vemos aquí. Este es un cuadro que inicia en Granada también, Los músicos árabes, que es el último cuadro en el que está pintando cuando muere en Roma. Otro de los grandes cuadros, En paradero desconocido, de los pocos grandes que hay dos, este y el carnicero de Portici, En paradero desconocido,
que es un cuadro que compró el conde de Giren y que supuestamente se quemó en un incendio, pero no está claro, no sabemos si parte de la familia se quedó con él, no quieren decir que lo tienen, esto es de muchas décadas, no hay fotos en color y se perdió la pista hace prácticamente 100 años, ¿no? Entonces, fíjense que aquí es también un jardín, pero las figuras son esas figuras de casacas. Este es un cuadro que sí que hace para el comercio, al revés que que la mayoría de los que hemos visto. Los primeros también los hace para el comercio, pero estos últimos no. Estas figuras es un ensayo de poetas, el Jardín de los Árcades o el Jardín de los Poetas, que se reunían en Roma en el siglo XVIII para representar dramas, ¿no? Representar obras literarias, ¿no? Entonces, hay la confluencia del gusto por la literatura y del gusto por los jardines en esta obra que inmediatamente adquirió el conde de Giren en gran precio, ¿no? En cambio, esto es otra cosa totalmente distinta. Fíjense en esta imagen con el marco. Esta es la trasera del marco. El marco tiene, como ven, el sello L. Bredontiot, que es la casa de León Bredontiot, es un marco en madera dorada, realizado antes de la subasta del Hotel Drouot, quizá antes de la testamentaría en Roma. Él se anunciaba como dorador en madera y enmarcador de cuadros, espejos y grabados, como también los enmarcadores de ese momento se anunciaban de esas tres maneras: cuadros, grabados y espejos, era su actividad principal. Por ejemplo, los doradores Lebrun, que hacen los marcos de la mayor parte de los Fortunis que adquirió su amigo Ramón de Razu, se anuncian también así, ¿no? Tenía su tienda en la Rue de Leonie, cerca de la Rue Chaptal, y habían empezado, este es un marco típico del Segundo Imperio, aquí ven los elementos dorados, que son las palmetas, son uno de los elementos más habituales. También tienen las cintas en los puntos medios y las hojas de acanto en las esquinas. Es un gusto por lo decorativo muy propio de la época de Napoleón III y María Eugenia de Montijo, la emperatriz, pero que se continúa en la Tercera República a partir de 1870, y ven cómo hay, como vemos, distintas molduras. El canto está también decorado y el filo es liso, pero es dorado. Y esto hace confluir, también el saliente del cuadro hace confluir la luz en ese saliente hacia adentro y da una calidad extraordinaria a la obra. En los años 60 y 70 del siglo XX fue un error de los coleccionistas y de algunos conservadores muy común el despojar a las obras de sus marcos originales pensando en que eran demasiado aparatosos para la novedad o la modernidad que mostraban las pinturas. Craso error. Nosotros, cuando nos encontramos con cuadros de la propia colección del Prado, de los que sabemos a través de la fotografía cómo eran sus marcos, lo que hacemos es tratar de restablecerlos, ¿no? Y claro, cuando tiene el marco, como en este caso, lo bueno es restaurarlo como se ha hecho aquí y ponerlo en valor, puesto que es una joya. El marco no se debe separar de la pintura. Y aunque no lo hubiera puesto Fortuny, porque seguramente Fortuny le puso el marco español, sí que se lo pusieron o se pusieron bajo la supervisión directa de sus amigos íntimos y cuñados Raimundo y Ricardo de Madrazo, ¿no? Entonces, estamos viendo esta riqueza extraordinaria, estos elementos incisos que son muy típicos también de los marcos del Segundo Imperio, no tan habituales como los otros elementos que hemos visto. Son mucho más habituales las palmetas, las hojas de acanto o las cintas. Estos son menos habituales, pero también aparecen, ¿no? En esta entrecalle que vemos aquí, ¿no? También aparece.
Y todo esto pues da un extraordinario valor a la pintura, ¿no? En la pintura, por otro lado, tenemos algo también que interesa destacar de Fortuny. En estas obras donde nos sumerge en un jardín, aparentemente no hay composición. Es decir, hemos visto cómo Fortuny cuida muchísimo la composición hasta el punto de utilizar la cámara oscura, eligiendo muy bien el encuadre de las arquitecturas que él quiere representar, ¿no? Pero ante el jardín se sumerge y aparentemente no hay composición. Es una visión donde no hay horizonte, no hay límites, no hay primer plano. Es un enfoque eminentemente moderno. Pensemos que estamos en el 71, repito, 3 años antes de la modernidad que impone el impresionismo, en el 74, aunque ya Monet y Renoir habían pintado en la Grenouillère en el año 69 obras impresionistas. Lo que pasa es que la primera exposición la hacen 5 años después. Tenemos también el único elemento que define un espacio, que delimita un espacio con una cierta ambigüedad también, porque hay que fijarse bien para percibirlo. A ver, es este muro, este pequeño muro de la parte superior, que de algún modo nos está situando a la figura que de otro modo parecería volátil, ¿no? Parecería estar levitando en ese mar de flores, ¿no? El muro contribuye a fijarla al suelo, por así decir, ¿no? Y eso es algo que cuida mucho Fortuny también. Fíjense en el valor también de centro que tiene este macizo de flores, ¿no? Este de las flores blancas, ¿no? Vamos a ver. Este que está justamente al lado de la niña, y cómo a sus pies está el color más atrevido, que es ese color violeta, aquí realzado por el rojo, ¿no? Es el momento en que los impresionistas están valorando el color puro, y aquí son tonos casi puros. Fijémonos, sin embargo, cómo los verdes, igual que en el cuadro de las Malvas Reales, los verdes tienen unas calidades muy distintas. Estamos percibiendo este verde muy intenso, un verde más azulado aquí, estos verdes más blanquecinos, menos intensos porque son los de entrada en el cuadro, ¿no? Estos otros que son más oscuros. Es decir, es un cuadro perfecto para explicar a los niños o cualquiera, para ver en la retina y calibrar las diferencias de matiz, sobre todo los verdes, ¿no? Los rojos también varían, pero menos, ¿no? Y tenemos también los amarillos y los violetas. Semejante concurrencia de colores tan puros y tan claros y tratados con ese preciosismo propio de Fortuny es impensable en otro pintor de la época en España. En Francia pueden aproximarse algunos, entre ellos Raimundo de Madrazo, que pinta en París por influencia en estos años de Fortuny. Él va a pintar después que Fortuny, va a pintar mujeres. Él no pinta paisaje, pero sí pinta mujeres con unos atavíos muy elegantes en estos tonos, ¿no? Bien, aquí en la trasera del cuadro, que como siempre da mucha información, en este caso más, puesto que hay una autentificación, además de la del sello de la testamentaría que mandan a hacer Raimundo de Madrazo y Ricardo en Roma, cuando se tienen que hacer cargo en la muerte imprevista de Fortuny. Piensen ustedes que Fortuny había fallecido con 36 años, ¿no? La flor de la vida. Entonces, los hermanos van ahí a Roma para acompañar a la viuda, su hermana, y se hacen cargo de inventariar todo el taller de Fortuny, ¿no? Entonces se crean esos sellos que luego han imitado también los falsificadores. Es decir, si ven un cuadro con un sello, no por eso tiene que ser auténtico. Aunque se ven diferencias entre los sellos, pero a veces los imitan bastante bien.
Y aparte, conocedor de eso, el hijo, con su escritura autógrafa, firma esta autentificación, ¿no? Auténtico de mi padre, Mariano Fortuny Madrazo, porque estaba harto de que le llevaran cuadros falsos, ¿no? Entonces, volvemos a encontrarnos con María Luisa. 3 años después, aquí tiene ya 6 años, puesto que había nacido en el 68 en Roma. Y esto pintado en Portici, con unos estudios preparatorios de María Luisa durmiendo a lápiz bellísimos que publicamos en este catálogo, nos muestra a la niña un poco mayor, ¿no? Ligeramente mayor. Esta es una de las muñecas con las que juega, que tenemos aquí, pero fíjense, aquí es los hijos del pintor en el salón japonés. Hoy en la noticia de la prensa pone el salón veneciano, porque yo le hablaba todo el rato de Venecia, de cómo el cuadro había estado en Venecia, y entonces el salón japonés salió como salón veneciano, pero es como ven japonés, ¿no? Además, con el tamaño, la proporción de los biombos japoneses, de 1 a 3, y con los 2 niños, aquí Marianito tiene 3 años, los mismos que tiene María Luisa ahí, ¿no? Bueno, es una obra ya de Portici del final, no tiene que ver con Granada, aunque es el tercer jalón o la tercera etapa de brillantez creativa de Fortuny, ¿no? Si hubiera vivido más años, además él en sus cartas dice que ha descubierto que lo que tiene que hacer es pintar estas cosas, las que a él le interesan, y no pintar los temas que le impone el mercado, ¿no? Y hubiera triunfado también con estos temas. Este cuadro lo regaló al Prado el hijo del pintor, porque claro, el Prado lo había dirigido el abuelo del pintor, efectivamente, el abuelo, que era Federico de Madrazo. Bien, aquí tiene estos cuadros de Portici que hemos visto. Vamos a ver ya, para terminar, algunos cuadros más que hace en Granada, todavía hay tiempo. Bueno, algunos cuadros que hace en Granada, como este, óleo sobre tabla, que es un cuadro que regala a su máximo coleccionista, que es Stewart, William Hood Stewart, un coleccionista norteamericano que había hecho su fortuna en Cuba con ingenios azucareros y que se había establecido en París, y que allí pues sentía una atracción por la pintura española muy grande, también por la francesa, y compra, es el que mayor colección tiene de Fortuny. El que mejores cuadros tiene de Fortuny, que no tiene un solo casacón, es Ramón de Razu, que los lega al Prado, los 10 cuadros de Fortuny, todos maravillosos, ¿no? Entre ellos las Barbas Reales o el niño desnudo en la playa de Portici. Pero también Stewart tiene una colección magnífica, y es tan buen coleccionista que el propio pintor le regala esta obra, Vendedora de verduras en Granada, ¿no? En donde hay una figura, además, jugando con unas naranjas o bolas al lado de un gato, en donde vemos un empedrado también, y vemos esa fascinación del pintor que tiene que ver con lo que hemos visto en el jardín, por la disposición de en este caso las hortalizas juntas, mostrándonos el distinto colorido de todo ello, ¿no? Ven también las luces en contraste con las sombras y cómo éstas están coloreadas. Una de las obras maestras que hace en Granada es esta, que como ven está relacionada con la otra obra, puesto que aquí vuelve a aparecer el niño, es el mismo niño que veíamos aquí en el centro, con las bolas, en este caso hay una de color naranja, también con animales, y la mujer con el niño en brazos que está en este lugar. Aquí lo que hace Fortuny es tratar distintos motivos, hacer una especie de paisaje compuesto. Es una obra que compra Gibson, un coleccionista norteamericano de Filadelfia, se la compra a un marchante que era la sucursal norteamericana de Goupil,
un marchante que luego tuvo una larga vida esa casa, ¿no? Knoedler, la casa Knoedler tuvo desgraciadamente una quiebra hace muy pocos años porque vendieron falsos de pintura abstracta norteamericana, y lo cual fue una verdadera pena porque Roland Knoedler empezó el negocio como sucursal norteamericana de Goupil, luego se independizó y vendió muchos cuadros en Estados Unidos de Fortuny y de Rico. Y uno de ellos es este, que lo vendió a Gibson, que lo legó, lo donó al Museo de Filadelfia. El Museo de Filadelfia, por estas cosas de los museos americanos, en un momento en que Fortuny no estaba tan de moda como ha vuelto a estar ahora, lo vendió para hacer dinero, cosa absurda, ¿no? Lo están haciendo ahora vendiendo obras maestras, incluso vendiendo obras de Warhol o de Rosenberg, grandes artistas norteamericanos, para comprar lo políticamente correcto, obras de arte africano, obras de arte pues no sé, de otro tipo, digamos, ¿no? Pero que están más de moda y que los museos tienen que supuestamente coleccionar imperativamente. Entonces se deshacen ahora del pobre Warhol y de Rosenberg. Pero en este momento se deshicieron de este cuadro y la Junta de Andalucía estuvo muy lista para comprarlo, salió caro, pero hizo una magnífica compra, aunque fue cara, pero hoy sería barata ya. Y está en el Museo de Bellas Artes de Granada, vale la pena ir a verlo, puesto que, les decía que en este cuadro se vale de estudios como este de Stewart tomados del natural. Hay un estudio, como vemos, de estas figuras, pero hay otro de este altar, que es un altar existente en Granada, en otro lugar distinto lejano al ayuntamiento. Estas casas tampoco existen así. Es decir, él modifica la realidad para embellecerla en estos cuadros de composición. Es el paisaje compuesto, algo que hace también Martín Rico a veces en Venecia, ¿no? Coge palacios de distintos lugares de Venecia y los recrea en una sola composición, lo cual da un sentido misterioso y chasquea al espectador, porque ¿qué está creando? Una Granada imaginaria, un paraíso especial, algo que reúne cosas de distintos lugares, pero que eso es lo que aporta a la creación de Fortuny, ¿no? Pensé que daba la 1:30, pero me doy cuenta que no, que empecé a las 7. Entonces voy a ir acabando. Y es en esta obra que además, en este caso sobre tabla, pues logra hacer todo eso. Fíjense las sombras coloreadas y fíjense también la importancia de la vegetación, ¿no? Como incluso en el casco urbano él se fija en este jardín, lo coloca ahí, aunque no exista tal cual, y aparece completando la obra. Bueno, lo mismo en estas obras, con esta del Fogart Museum, que es también, aquí tenemos la perspectiva acelerada, que pocos años después va a hacer Caillebotte en la obra de los, ¿cómo se dice?, los barnizadores de parqué, ¿no? O también va a hacer Van Gogh, nada menos, para meter al espectador en Caillebotte, sí, Caillebotte. Va a hacer como si hubiera una especie de imán en el fondo y hiciera converger rápidamente las líneas de fuga. Pero esto ya lo hace Fortuny. En su deseo de dinamizar las obras, en Granada hace este recurso de las líneas de fuga que convergen rápidamente, mientras que en el cielo las nubes se nos vienen a nosotros, ¿no? Es una realidad móvil, ¿no? También, ¿no? En o este almuerzo en la Alhambra, en este paraíso que crea, donde coloca figuras también. Coloca figuras siempre, como hace Martín Rico en los paisajes, para dar idea no de un paisaje o un entorno frío, deshabitado, algo que sea lejano al espectador, sino algo donde el espectador pueda proyectarse, el propietario del cuadro, y de partir con estas figuras o pensar que él podría estar ahí también, ¿no? De algún modo estas figuras hacen patente que es un espacio vivible, ¿no? Y fíjense que aquí la figura que aparece arriba es el hijo de Fortuny.
Hay un estudio preparatorio para esta obra en donde está él, ¿no? Entonces hay esa comunión entre vida y arte y el entorno de Fortuny que cuando se siente a sus anchas, esto no lo hace en París, lo hace en Granada y lo hace en Portici. Los pasatiempos de Hijosdalgo también en ese gusto por el arte mudéjar, en este caso, unido al Renacimiento, en un patio renacentista, en la fuente de la Lindaraja. Aquí sí que toma cosas de distintos lugares y hace esta recreación proyectándola hacia el pasado a estos Hijosdalgo que lo sitúan. Esto lo ambientan en el siglo XVI. En el anterior es una visión contemporánea, ¿no? Porque el que lleva el casco lo lleva por gusto del disfraz, pero los otros son figuras contemporáneas. Sin embargo, aquí se retrotrae al siglo XVI. Fíjense también en como vemos en el cuadro del museo, en esta visión desde arriba hacia abajo, la sombra como protagonista y el color del empedrado, algo que no existe en la realidad, pero que la vibración de la luz sí lo logra, ¿no? Es un cuadro de pequeñas dimensiones que está en el Museo Fortuny de Granada. O también el gusto por las antigüedades, como vemos, puesto que en este cuadro lo que aparece es una contrahechura o un jarrón inspirado en el jarrón de Granada que él utiliza en el baile en Granada y que dibuja en esta carta al coleccionista Goyena para decirle lo que ha adquirido, ¿no? O el jarrón maravilloso de San Petersburgo, del Hermitage, el que compra en el Salar, un jarrón impresionante nazarí para el cual él diseña además el trípode, como vemos, que él dibuja también en esta otra carta al mismo destinatario, Goyena, ¿no? Con lo cual vemos cómo Granada le suministra todo. Para él es un paraíso, quizás la época larga más feliz de su vida y siempre lo echa de menos, ¿no? ¿Por qué se va a Roma? ¿Por qué termina con Granada? Porque Roma tiene que hacerse cargo de su estudio tenía que cambiar de lugar, luego había tenido problemas, ahí tenía parte de su colección y entonces no podía estar tanto tiempo fuera. Luego se queda en Roma y ya apenas vive 2 años más, ¿no? Prácticamente. Las últimas grandes creaciones son las series, o unas de las grandes creaciones son las series del Viejo Desnudo al Sol, del cual hace 6 ejemplos y el mejor de todos es el que compra Ramón de Razo y lega posteriormente al Prado, una obra tomada del natural, en donde la herencia del recuerdo de Rivera o el eco del recuerdo está ahí presente, pero también el estudio del natural al aire libre, y donde hay también ese gusto por el colorido, incluso en un tema tan español como este, pero la barba con toques azulados, el pelo con toques azulados que no están en Rivera, claro, y que no están en ningún otro pintor español de la época y que, sin embargo, sí que están en Fortuny. Muchas gracias.